Dicho esto, como sabemos que lo importante y lo que interesa es hablar sobre el estado de las negociaciones o no negociaciones, vamos al lío. Hemos estado hablando en la ejecutiva, por supuesto, de la situación. Ayer escuchamos con atención a Carmen Calvo, escuchamos también con atención esta mañana al ministro en funciones de Fomento, al señor Ábalos. Bueno, concluimos tanto por el contenido como por el tono de ambos que hay todavía escasa voluntad de llegar a un acuerdo, ¿no? Creo que va quedando claro cada vez más. Sin embargo, desde Unidas Podemos, un lunes más, volvemos a tender la mano. Nosotros y nosotras tenemos clarísimo que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad de Pedro Sánchez. Creo que por una cuestión de ganar 10 o 20 diputados más en unas próximas elecciones sería una irresponsabilidad enorme ir a elecciones. Por lo tanto, volvemos a tender la mano. Y queremos que quede claro y que el Partido Socialista tenga claro, su equipo negociador y Pedro Sánchez también, que si tienen a bien sentarse a hablar con nosotros y retomar las conversaciones en el mismo punto en el que la dejamos en julio, es una cuestión de horas, solamente de horas, que lleguemos a un acuerdo. Creo que con eso decimos muchas cosas, así que concluimos, insisto, que tendemos la mano y estamos dispuestísimos a seguir donde la habíamos dejado. Listo. No ha habido ningún tipo de comunicación, os lo adelanto. Seguimos en la misma situación que días atrás y que este fin de semana. Sabemos por los medios de comunicación que Pedro Sánchez tenía intención de llamar a Pablo Iglesias, pero esa llamada no se ha producido. En cuanto a los equipos negociadores, Carmen Calvo y Pablo Echenique, que lideran ambos equipos, insisto en que tampoco ha habido comunicación hasta el momento y nosotros seguimos a la espera. Estamos a 5 minutitos de ir o 10 en taxi al Congreso de los Diputados. Tenemos claro cuál es el proyecto programático que tenemos que defender, entre otras cosas, porque ya fue fruto de un acuerdo con el Partido Socialista en la negociación de los presupuestos generales del Estado. Así que, aunque ese programa que presentaron hace poco tiempo en ese acto electoral tiene todavía muchas cosas que echamos en falta, cosas que suponen un retroceso con esa negociación a la que habíamos llegado en los presupuestos generales del Estado, como pinchar la burbuja del alquiler o derogar la reforma laboral, estamos convencidos de que no va a haber ninguna excusa en lo programático para que haya un acuerdo. Por lo tanto, en el momento en el que quieran llamar y ponerse de acuerdo con nosotros, en 5 o 10 minutos estamos en el Congreso de los Diputados con plena disposición y con el trabajo hecho. En cuanto a lo que preguntaba sobre la posición de Teresa Rodríguez, he escuchado la entrevista de Teresa Rodríguez esta mañana y me ha quedado bien clara la posición. Si sube el salario mínimo a 1.200 euros, si reforma si deroga, la reforma laboral y todas las cosas a las que se ha comprometido pero que nunca ha cumplido el Partido Socialista, entonces hablaríamos, ¿no? Entonces hablaríamos. Bueno, ya sabemos cuál es la posición que ha defendido y creo que en eso estamos de acuerdo. El problema es que tampoco tenemos garantías en lo programático de que todo eso se cumpla. En cuanto a lo que ha dicho Teresa Rodríguez esta mañana y cómo interpretamos eso, hablaríamos. No lo interpretéis de ninguna forma, es lo que ha dicho Teresa Rodríguez textualmente. No estoy haciendo ningún tipo de interpretación. Yo decía que Teresa Rodríguez ha dicho esta mañana que hablaríamos, ¿no? Exactamente, y que habría que ver si se cumple o no se cumple con lo que decía. Son palabras textuales de Teresa Rodríguez, no la mía. Las posiciones que nosotros desde la dirección, no solamente de Podemos, sino de Unidas Podemos, defendemos desde el Congreso de los Diputados, las saben ustedes de sobra. Y las vuelvo a repetir. Si Pedro Sánchez y el Partido Socialista tienen a bien llamarnos en este momento, tenemos el trabajo hecho, tenemos ese programa completado, un punto también intermedio y negociable entre lo que presentamos nosotros en agosto y lo que presentan ellos. El acuerdo está a cuestión de horas de hacerse visible. Y es una cuestión de voluntad política. Insisto, si el ministro en funciones de Fomento, el señor Ábalos, esta mañana estaba todavía pidiéndole la abstención al Partido Popular y a Ciudadanos, si ayer escuchábamos a Carmen Calvo con un tono quizás más lejos del acuerdo que cerca, ¿no? Más lejos de tender puentes, que es lo que esperamos todos de la vicepresidenta en funciones, pues entiendo que lo que tenemos que hacer es esperar a que tengan una posición clara. Nosotros, insisto, a plena disposición. No va a haber ningún tipo de excusa, ni programática ni de voluntad. Tenemos el trabajo hecho, tenemos el equipo preparado. Estamos a 5 o 10 minutos, insisto, del Congreso de los Diputados. Ahora, ¿qué más quieren que hagamos? Insisto, nosotros durante todo este tiempo creo que hemos respondido bien a todas las exigencias que el Partido Socialista nos ha planteado para llegar a un acuerdo y para llegar a un gobierno de coalición. La más visible, llamativa y clara para todo el mundo fue que Pablo Iglesias se retirara, ¿no? Ese era, se supone, que el principal escollo. Pablo Iglesias se echó a un lado.
también plantearon, y ayer lo volvimos a escuchar por parte de Carmen Calvo, que era un problema nuestra posición con Cataluña, cuando ya hemos dicho por activa y por pasiva y delante de toda España que nosotros tenemos muy clara cuál sería nuestra posición dentro de ese gobierno de coalición, que no tenemos mayoría y que nosotros evidentemente seremos leales al proyecto de Estado que compartamos con el Partido Socialista. Creo que ya se le acaban las excusas, y si va a ser quién llama a quién, hombre, ya empieza a sonar un poco ya incluso ridículo. En cuanto a la primera pregunta, por supuesto que no nos vamos a levantar. Si nosotros tenemos toda la predisposición del mundo a llegar a un acuerdo, ¿cómo nos vamos a levantar? Nosotros seguimos pensando que lo que conseguimos negociar en julio es posible terminar de acordarlo. Insisto, lo que pasó en julio fue que Unidas Podemos cumplió con todos los requisitos que pedía el Partido Socialista para tener un gobierno de coalición. Los fuimos cumpliendo uno a uno. Y como los cumplimos uno a uno, se puso encima de la mesa la posibilidad de un gobierno de coalición. ¿Qué pasó en ese momento? Que tuvimos 48 horas para negociar lo que no habíamos negociado en meses. Y es una cuestión de Estado muy relevante que necesita mucho tiempo porque son muchas competencias y porque tiene mucha materia intrínseca. Por lo tanto, necesitábamos un poco más de tiempo para llegar a un acuerdo. Casi lo tuvimos, lo visteis todos ustedes desde la tribuna en las últimas intervenciones. Por lo tanto, creo que con unas horitas más, incluso que es que no nos hacen falta ni siquiera días, con unas horas más podríamos terminar de completarlo. Esa es nuestra voluntad, por lo tanto, nosotros no nos vamos a levantar, insisto. Tenemos la disposición, tenemos los documentos hechos. Si el Partido Socialista prefiere, por una cuestión electoralista o por cualquier otra razón que desconocemos, aunque cualquiera pueda hacer algún análisis de ello, bueno, pues sería una responsabilidad, pero nosotros estamos aquí con el trabajo hecho y con toda la predisposición para hacerlo. Muchas gracias. Perdón, es que me quedo con... Por supuesto, máxima disposición, en serio, en 5 minutos podemos estar ahí, ahora, mañana, pasado y el otro. En cuanto Pedro Sánchez tenga bien, un acuerdo es posible y él es muy consciente de que ese acuerdo es posible.